Muy buenos días a todos. Me da gusto estar con ustedes. El calorcito, el solecito nos dio un descanso de los friazos. Febrero loco, ¿verdad? Dicen. Y marzo otro poco. Entonces no puedes guardar la ropa de frío ni la de calor. Tiene que seguir ahí disponible y se vuelve más complejo. Pero gracias a Dios por estos tiempos, por estos climas. Nos da una prueba de lo que tenemos. Algunos dicen que esto es un reflejo de cómo va a estar el año, quién sabe. Pero estamos acostumbrados a los extremos, ¿verdad? Me hacen señas, pero no sé a qué se refieren. Veo que me está apuntando así. Digo, ¿qué? Era el proyector. Bien. Hoy vamos a estudiar una nueva serie. Vamos a enfocarnos en la oración. Vamos a ver y tomarnos varias semanas para estudiar con detalle el tema de la oración. La última vez que hablamos de la oración con profundidad desde aquí, desde el púlpito, fue hace poco más de 6 años. De hecho, la primera vez que transmitimos en vivo por Facebook y YouTube fue el tema de la oración. Y desde hace 6 años y un poco más, bueno, pues han pasado muchas cosas en la iglesia. Hay personas que ya no están, personas que no estaban ahora están. No todos se han tomado el tiempo de estudiar la parte de fundamentos, que son más de 300 temas, y quedamos que era necesario volver a las bases y repasarlo. Sobre todo porque cuando hablamos del tema de la oración, tenemos un mandato específico, un mandato que todos debemos de cumplir. Así que no nada más se trata de una cuestión informativa, se trata de una cuestión práctica. Lamentablemente, muchos, y me incluyo, la práctica se despega de lo que la Biblia dice, sobre todo cuando escuchas orar a los cristianos. Aún los cristianos que afirman tener doctrina bíblica, cuando los escuchas orar, te das cuenta que hay muchas cosas que no están claras. No se diga un grupo de WhatsApp o en las redes sociales cuando alguien pide oración. El tipo de cosas que lees refleja que hay mucha desinformación o mala información con respecto a la oración. Y se entiende porque muchos aprendimos a orar por imitación. Viste cómo hacían otros y así tú lo haces. Pocos realmente la información que tenemos cuando empezamos a ser cristianos proviene de la Escritura. Casi siempre proviene de lo que vemos que los demás hacen, de lo que escuchamos que los demás dicen. Y esto, para mal, si se replica y hay un error en lo que tú haces, y se replica y se replica y se replica, es sorprendente el alcance que tiene el error que cometiste cuando orabas. A veces traemos una especie de muletas o muletillas de cosas que los cristianos dicen, aunque no están conscientes de por qué las dicen. Pero así se acostumbraron a escucharlas y las repiten, y una persona que va empezando en el camino de Dios, que supone que tú sabes y te oye orar, él supone que tú sabes lo que estás haciendo. Y cuando escucha lo que dices, él entiende que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Y entonces lo replica. Y ahí es donde se extienden errores y generaciones de personas con los mismos errores. Y luego vienes a ser cuestionado por lo que haces. Vienen las personas que no conocen a Dios con preguntas simples que los cristianos no pueden responder. Y si eres avergonzado, número uno, que sería lo menos grave, lo más grave es que el Evangelio es vituperado, pisoteado, y la veracidad de Dios y de la Escritura es puesta en duda porque los cristianos no entienden lo que hacen. No saben por qué están haciendo eso que están haciendo y por qué están diciendo lo que están diciendo. Cuando viene alguien y te confronta, tú te das cuenta de tu ignorancia. Muchas veces no nos damos cuenta de lo ignorantes que somos hasta que alguien nos confronta con dudas que no puedes responder. Y cuando no las puedes responder es cuando te das cuenta de que has estado haciendo cosas que no entiendes por qué, pero que alguien las hizo y tú las replicaste, ¿verdad? Entonces el propósito con esta serie es ir a la base de lo que la Biblia enseña acerca de la oración y que tengamos una buena teología. R.C. Sproul decía que todos somos teólogos, algunos buenos y otros malos, pero todos teólogos. En el sentido estricto, la teología es el estudio de Dios, y todos los cristianos estudiamos acerca de quién es Dios leyendo la Biblia. El punto es que cometemos a veces serios errores de interpretación. Y cuando hablamos de interpretación, algunos consideran que ya nadie puede saber qué es en realidad o cuál es la correcta interpretación de algo.
Y cuando esa idea se extiende también, pues todos sienten que lo que están haciendo es bíblico. Todos piensan que porque citan un versículo que en teoría justifica lo que están haciendo, dicen, ya estoy siendo bíblico y estoy haciendo lo que la Biblia dice. Entonces, el día de hoy vamos a empezar por una introducción, antes de entrar de lleno a lo que la Biblia dice acerca de la oración, que hay mucho que estudiar. Quisiera hacer primero una especie de introducción a ver la problemática que existe, la importancia de la oración y las bases de qué significa orar. En teoría, con lo que veríamos hoy sería suficiente para que tú dejaras de cometer errores al orar. Pero, como somos humanos y en este cuerpo de muerte nos equivocamos mucho, tenemos que profundizar más y avanzar más, sobre todo tratar de tener casos prácticos. Entonces, el objetivo va a ser llegar a la raíz y que nos quede claro a todos, para que cuando, imagínate, y me ha pasado, incluso aquí con grupos de la iglesia, están pidiendo oración y tú entras a ver qué es lo que están pidiendo y piden cada barbaridad. Y dicen cada barbaridad. Y dicen, no puede ser, se supone que conocen a Dios y conocen la Biblia. Sin embargo, cuando los escuchas, bueno, no los escuchas, los lees pidiendo oración, pareciera que se les olvida todo lo que saben de la Biblia y repiten un patrón que en muchas partes hacen y que en las redes sociales es muy fácil de encontrar. Entonces, tienes que preguntarte por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices y cómo damos respuesta a las principales acusaciones en contra de la oración que recibimos de parte del mundo. Porque hay muchas, pero casi todas se resumen en unas 5 diferentes. 5 o 6 diferentes, y aquí las traigo apuntadas. Y si sabes responder, si entiendes qué es la oración bíblica, no tienes ningún problema en responder esas objeciones. Si no entiendes qué es orar bíblicamente, jamás vas a poder responder esas objeciones. Así que es importante hacer el ejercicio de ser cuestionados. Yo entiendo que cuando no sabemos cosas, no nos gusta ser cuestionados porque se exhibe que no sabemos y a nadie le gusta ser exhibido para mal. Todos queremos ser exhibidos para bien, eso sí. ¿Quién lo hizo? Si lo hizo bien, que se me dé el crédito que corresponde, pero si lo haces mal, prefieres evitar el tema o huimos de las preguntas o damos respuestas que nosotros sabemos que no explica nada, pero decimos, no, pues que para mí así es, para mí está claro. Y de eso me ha tocado ver mucho y yo mismo lo he experimentado. Así que vamos a empezar con el tema de la oración y quisiera que antes de orar leyéramos un versículo en 1 Tesalonicenses 5:17 que pone un mandato sobre nosotros. 1 Tesalonicenses 5:17 es oren sin cesar. Y las dos palabras sin cesar en griego es una, que se traduce como siempre o en todo tiempo. Oren en todo tiempo. Y créeme que en mis 28 años de cristiano, este año, en octubre, cumplo 29 años de cristiano. He visto tantas cosas que los cristianos hacen tratando de cumplir este mandato y la gran mayoría ni siquiera se pueden poner en práctica debidamente, que muchas veces han preguntado, ¿cómo oro sin cesar? ¿Cómo puedo estar orando siempre? ¿Qué significa eso? Y precisamente el hecho de no poder responderlo implica que tenemos problemas con nuestro concepto de orar. Entonces, para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias, principalmente porque nos tienes aquí de pie, sabiendo que no merecemos nada. Gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque a pesar de todos nuestros errores, tú has estado en control de todo lo que nos ha pasado y todo lo que hemos hecho, de manera que lleguemos a este punto en nuestras vidas donde empecemos a estudiar en tu palabra qué significa orar. Así que te pedimos, Señor, dado que tú has controlado todas las cosas para llegar a este punto, que nos des la sabiduría que nos falta, como tu palabra indica, que tú lo harías con quien te lo pida. Te pedimos la sabiduría, Señor, que es saber cómo. Queremos saber cómo orar. Queremos entender qué es la oración, de manera que podamos hacerlo correctamente para experimentar los beneficios que eso implica en nuestra vida y para dar un buen ejemplo a todos los que nos escuchan. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, a no solamente entender, sino a ser persuadidos de lo que tu palabra dice y que podamos llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Yo no sé cuántos de ustedes, de hecho creo que es la minoría, conocieron de Dios en este lugar. Muchos de nosotros en la historia de Árbol Plantado
llegamos aquí partiendo de una doctrina distinta, de otras congregaciones. Muchos empezaban a llegar aquí después de pandemia. En pandemia escucharon, algo pasó con los cristianos, ¿verdad? Siempre se manejaba, y porque así me enseñaban a mí, que era traición escuchar a otro predicador que no fuera el tuyo. Era alta traición, no podías escuchar a otra persona. Y decían, porque te van a confundir, te van a engañar, y tú debes escuchar nada más a tu pastor. Que no se te ocurriera ir a visitar otra iglesia, porque eres un infiel, ¿verdad? Entonces, cuando estalla la pandemia y ya nadie puede salir, y ahora tienes que escucharlo en línea, se abre una enorme oferta de predicaciones que puedes escuchar. Y los cristianos desobedecieron lo que siempre les enseñaron. Les dijeron que no escucharan a nadie más. Algunos, como sus iglesias no transmitían, pues tuvieron que escuchar a alguien más. Pero otros bien sabían que no, les habían dicho que no lo hicieran y como quiera lo hicieron. Y cuando escucharon otras cosas, se dieron cuenta que había información que ellos no tenían, que eran distinto a como ellos se les había enseñado. Y de hecho, algunos llegaron a la conclusión de que lo que les enseñaron era falso. Y después de un proceso de estar escuchando, algunos tomaron la decisión de venir a congregarse aquí. Y aquí repiten, para bien o para mal, el mismo proceso que tenían en la congregación en la que estaba. Aquí no tenemos problema de que tú escuches a alguien. De hecho, siempre decimos, entiende bien, escucha las posturas, compara lo que enseñamos con cualquier otro predicador. Si es bíblico, no voy a ser el único que enseña esto, tiene que estar en la escritura. Y cualquier maestro bíblico va a llegar a las mismas conclusiones. El punto es que cuando vienen de otra parte, vienen con el mismo efecto cuando empezamos a ser cristianos. Vienen diciendo, como yo no sé bien cómo funciona aquí, me voy a fijar qué es lo que hacen y así voy aprendiendo, ¿verdad? Entonces empiezan a imitar de nuevo, como cuando recién eres cristiano, cuando vienes a una iglesia con doctrina distinta y te dicen, aquí hacemos énfasis en la Biblia y tú como quiera no conoces la Biblia, es como si estuvieras empezando el cristianismo. Cuando tú empiezas a ser cristiano, no sabes nada de Biblia, no tienes ningún punto de comparación. No puedes decir si está bien o si está mal, porque aparte ni siquiera sabes qué es un versículo, ni un capítulo, ni los libros de la Biblia. Y luego pasa este fenómeno que cuando vienen aquí con nosotros, algunas personas se acercaban a decir, dime entonces qué tengo que hacer, todo lo que sé está mal, cómo se lee la Biblia, cómo se ora, etcétera, etcétera. Entonces, como obviamente va a ser un proceso que van a empezar a vivir de desintoxicación, de quitarse las ideas de una doctrina equivocada y empezar a generar y construir conceptos bíblicos, empiezan a tomar como referencia a los que se supone que son bíblicos. ¿Me explico? Y ahí es donde se vuelve muy importante que lo que tú estás haciendo realmente esté fundamentado, porque hay personas que te están viendo como una referencia de lo que se debe de hacer. Es como el equivalente de ser cristiano entre personas que no son cristianas y todos saben que tú eres cristiano. Cuando todo es paz y felicidad no hay ningún problema, pero cuando empieza un conflicto, luego voltean a ver cómo reaccionas tú. A ver si te enojas, a ver si te quejas, a ver si estás discutiendo. Y están esperando a ver qué hace, porque se supone que tú sabes lo que se debe de hacer. Entonces, cuando yo decía al principio que los cristianos aprendemos por imitación, a eso me refiero. Que cuando hay cosas que no sabemos, desconocemos por negligencia o por ignorancia natural, ¿verdad? Tenemos que tomar la referencia de los demás. De hecho, desde que somos niños, los niños aprenden por imitación. Adoptan los gestos de los papás, de las personas que los rodean, y ni siquiera se cuestionan si está bien o está mal. Dan por hecho que si ellos lo hacen y son confiables, seguramente debe estar bien. Así que tenemos mucha responsabilidad cuando decimos que somos cristianos bíblicos, porque lo que hacemos debe tener fundamento bíblico. Y es ahí donde podemos hacer mucho bien o mucho mal. Mucho bien porque si damos el ejemplo correcto y nos imitan, aunque ellos no entienden si está correcto o no, van a encontrarse haciendo cosas correctas porque te vieron haciéndolas. Por el contrario, si tú haces algo por negligencia, sin tener claro el por qué lo haces y nada más lo repites, y otros te ven y te toman como referencia a ti, repiten el mismo error y no se dan cuenta que están haciendo las cosas mal. Y después de cierto tiempo haciendo las cosas mal y les preguntas por qué haces lo que haces, no tienen respuesta, porque lo aprendieron de otra persona que lo hacía. No lo aprendieron de la Biblia, sino imitando a alguien más. Entonces, cuando tú te pones a ver qué hacen los cristianos cuando oran, te das cuenta que hay mucha confusión, no tienen en claro
¿cuál es el principal motivo de orar? Y basta con ver las redes sociales, ¿verdad? Los cristianos afirman, por ejemplo, que la oración tiene poder. Y cuando oramos, las cosas cambian. Y tú puedes lograr que Dios te conceda lo que tú pides. Y cuando los cristianos afirman que la oración tiene poder, esa afirmación en sí misma es equivocada y contraria a la Escritura. La oración no tiene poder. Eso es falso. Eso es absurdo. Estás tratando de darle un ente, un ser a la oración y luego le otorgas poder, cuando eso no tiene ningún sentido si parte de lo que la Escritura enseña. Pero se le queda muy grabado a los cristianos. ¿Por qué oras? Porque la oración tiene poder, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a orar, puedo hacer que las cosas pasen, puedo hacer que las cosas cambien y desconectan por completo a Dios de la situación. De hecho, piensan que Dios está esperando a ver quién ora con fe para concederle lo que pide. Cuando tú oras con fe, me enseñaron a mí, Dios se sorprende. Dicen, ahí está el caso de Jesús y el centurión, cuando dijo, nunca había visto tanta fe en Israel. Entonces dicen, cuando tú estás orando, como Dios escucha las oraciones de todos, dice Dios, bueno, pues todas las oraciones son similares, ¿verdad? Así como que rutinarias, es más un rezo que una oración, pero cuando tú oras con fe, como que le llama la atención a Dios y dice, espérate, como que ahí en Monterrey algo está pasando. Ahí hay un individuo que está orando con fe y Dios como que hace zoom, como en Google Maps, va haciendo zoom y te encuentra. Aquí está Hernán de rodillas, orando, intercediendo. ¡Wow! ¡Qué fe! Y entonces Dios se suma a tus planes. Y eso es antibíblico y absurdo. Pero gancha, ¿verdad? Digo, si tú quieres que pase algo y te dicen que orando puedes conseguirlo, y que si oras con fe puedes incluso sorprender a Dios y te lo va a conceder de la pura sorpresa, bueno, eso genera una confusión terrible, porque si yo deseo algo con todo mi corazón, no me importa si lo que deseo es bueno o es malo, lo que importa es que le pida a Dios con fe, ¿verdad? Y algunos aseguran incluso que hay que hacer montón. No es lo mismo que uno pida a que pidan 2, o a que pidan 100, o a que pidan 1000. Si Dios escucha que alguien tiene fe, pero luego escucha a 1000 personas con fe, dicen, wow, eso es todavía mayor, ¿verdad? Entonces, he visto cristianos y no cristianos pedir oración en Facebook, ¿verdad? Oren por mí, por favor oren por mí. Y no nada más en Facebook, sino también lo ponen en el grupo de WhatsApp, en el grupo de la familia, en el grupo del trabajo, en el grupo de ex secundaria número tal, y buscan en todos los medios posibles lograr que las personas oren por ellos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitas que tanta gente ore por ti? ¿Cuál es el beneficio? Y la lógica que a mí me explicaban es, oye, no es lo mismo que uno lo pida a que lo pidan 100, 200, 300, 500, 2000, 5000. Tiene que ser más efectivo, ¿no? Es como una protesta. Parecido. No es lo mismo que protestemos 2 en la calle a que vayamos una multitud enorme protestando en la calle. Así sí vamos a ser escuchados. Entonces aparentemente tiene sentido, ¿verdad? Y luego le agregan ciertos versículos bíblicos que en unos minutos más vamos a leer y se convierte en una doctrina. Una doctrina que se enseña y se transmite errónea, lamentablemente muy equivocada, pero que aparentemente tiene sentido. Tiene una explicación y incluso algunos aseguran que es bíblico. Entonces, cuando los no creyentes tienen a veces no preguntan porque no tienen el valor. He aprendido eso con el tiempo. Pero hay unos a los que no les importa avergonzarte y preguntan, de hecho, sabiendo que no vas a responder. Y algunos ya traen factores emocionales donde algún cristiano les ha afectado o algo que ellos creyeron acerca del cristianismo no les funcionó y les hizo mucho daño, que están esperando la oportunidad para cuestionarte. Por ejemplo, cuando leo en redes sociales o me lo han dicho personalmente, si los cristianos afirman que la oración tiene poder, ¿por qué cuando se enferman van a un hospital? ¡Qué hipócritas! ¿Se entiende? Si la oración tiene poder y te enfermas y vas al hospital, ¿no te hace eso un hipócrita? ¿Por qué en lugar de ir al hospital no te pones a orar y ya? ¿Se entiende el conflicto cuando afirmas que la oración tiene poder, pero vas a un hospital? ¿No debería ser suficiente con que ores?
Hace poquito alguien me dijo, se ha comprobado mediante experimentos científicos que la oración no sirve para nada. Y me explica, tienes a dos grupos de personas con distintas problemáticas, pero buscas que los dos grupos tengan problemas muy similares. Y lo ideal es que tengas una persona con un tipo de problema en el grupo 1 y otra persona con el mismo tipo de problema en el grupo 2. Entonces, haces dos grupos de personas con problemáticas muy similares. El experimento consiste en demostrar si la oración hace una diferencia o no. Si la oración tiene poder y le decimos a un grupo que se ponga a orar y al otro que no ore, ¿qué esperarías que suceda? ¿Cuál debería ser el resultado de ese experimento? Si la oración tiene poder y tienes dos grupos de personas y un grupo de personas se pone a orar a Dios para que los libre de sus problemas y el otro grupo no ora para nada, la pregunta es, ¿a quién le debería ir mejor? ¿Al grupo que ora o al grupo que no ora? ¿Qué es lo que contestaría un cristiano que está convencido de que la oración tiene poder? Y pues la respuesta lógica es que tú debes ver que al grupo que sí ora le va mejor, ¿verdad? Y al grupo que no ora, pues no le va a ir mejor, precisamente porque no ora. Bueno, los resultados del experimento es que no hay diferencia. No hay diferencia. En los que oraron, a algunos les fue bien, a otros les fue mal. En los que no oraron, a algunos les fue bien y a otros les fue mal. Entonces me dice, demostrado científicamente que la oración no sirve para nada. ¿Tiene sentido? El experimento tiene mucho sentido. Otros dicen, en lugar de ponerse a trabajar y lograr lo que quieren, prefieren ponerse a orar. ¿Qué opinas de esa? Oye, no te alcanza con lo que ganas en el trabajo, pero la oración tiene poder y entonces me pongo a orar todos los días. Señor, bendíceme en mi trabajo. Bendíceme, Señor, que me den un aumento. Ahí vienen las revisiones anuales, quizás. Señor, sí, yo declaro que esta vez va a haber abundancia. Y dicen, ¿por qué haces eso? ¿Por qué mejor no te pones a prepararte? ¿Por qué mejor no te pones a estudiar? ¿Por qué no te capacitas? ¿Por qué no negocias algo con la empresa para que consigas un aumento? Dice, no, mejor se ponen a orar. Es una excusa para ser un inútil. ¿Se entiende? Si realmente Dios responde las oraciones, es otra acusación, no habría tanta maldad en el mundo. ¿Verdad? Cualquiera que esté en una mala situación, bastaría con que orara y esa situación, si Dios responde las oraciones, esa situación sería corregida o sería evitada. De manera que si Dios realmente respondiera las oraciones, no habría tanta maldad en el mundo. ¿Correcto? ¿Tiene sentido esa acusación? Otra, si dos personas oran y piden cosas opuestas, pero oran con fe, Dios no le puede conceder la oración a ambos, ¿verdad? Imagínate, vamos a tener el campamento de la iglesia y queremos tener un día soleado porque tenemos actividades en la alberca. Al mismo tiempo, otra persona dice, ya me cansé de este calor, ¿cómo me gustaría que lloviera este fin de semana? Y los dos son cristianos con fe. Y uno se pone a orar con mucha fe que no llueva este fin de semana, porque tenemos el campamento. Otros cristianos también con mucha fe se pueden orar diciendo a Dios, por favor que llueva esta semana, porque ya estamos cansados del sol. Si Dios responde las oraciones, ¿podrá responder las oraciones de los dos? Alguno puede decir, sí, si están en distintos lugares, Dios puede hacer que ahí llueva y acá no. No, van al mismo lugar. Dice, no se puede responder a ambos. Por lo tanto, no siempre Dios responde las oraciones, ¿correcto? Pero los cristianos dicen que Dios sí responde las oraciones. Entonces, cuando vemos estas acusaciones, o alguien viene y te dice, oye, yo ya comprobé en un estudio científico que la oración no sirve para nada, ¿qué pasa con los cristianos que no tienen claro el concepto de la oración? Algunos se enojan, otros se avergüenzan, se deprimen, no hayan que responder, algunos cierran su mente y dicen, pues no me importa lo que tú digas, yo como quiera creo. Pero eso es muy peligroso, ¿no? Creer sin entender, sin razonar, es muy peligroso para las personas, porque puede ser engañado con facilidad. Entonces, todas estas acusaciones contra la oración he visto con mis propios ojos que los cristianos
sufren porque no pueden responderlas. Lo he visto personas en el trabajo, en la escuela, en muchas partes. Le hacen esas preguntas y se quedan sin respuesta. Y eso tristemente hace que las personas que no son creyentes piensen que están confirmando que lo que el cristianismo afirma es falso. Ahora, piensa en tu experiencia, cómo aprendiste a orar. ¿Cuál fue la primera oración que hiciste? No cuando eras niño y te decían que tenías que orar, no, consciente, por decisión y voluntad propia. Cuando te pusiste a orar, ¿qué pensabas? ¿Cómo debías orar? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, en mi caso, la primera oración que yo hice fue la oración de fe. Después de nacer de nuevo, la primera oración que hice fue la oración de fe. Y ojo en este pequeño detalle, después de nacer de nuevo, porque nadie nace de nuevo por una oración. La Biblia afirma que no depende del que quiere ni del que corre, ¿verdad? No depende del valor de la voluntad humana. Es Dios quien hace nacer de nuevo a las personas. Así que es imposible que tú hagas una oración y por eso nazcas de nuevo. Al revés, hay personas que nacen de nuevo y hacen la oración de fe. Piensa en la oración de fe. ¿Quién de aquí hizo la oración de fe? Levante su mano. Los demás, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo? Yo no me sé de otra hasta ahorita que los cristianos hagan, ¿verdad? La oración de fe es esta oración donde tú le pides a Dios que te salve, ¿verdad? Entonces, tú no eres cristiano, dices, yo quiero ser cristiano, ¿qué tengo que hacer? Haz la oración de fe. Primer problema, no sé cuál es esa oración. Yo me sé el Padre Nuestro, el Ave María y ya. Bueno, una del Santo Niño de Atocha y una del Arcángel Miguel, pero no creo que esa me ayude mucho ahorita. No, la oración del pecador, la oración de fe. Ok, en mi caso, ¿cómo fue la primera vez que oré? Me dijeron, repite después de mí. ¿A quiénes le pidieron que repitieran después de ellos? Es muy común, ¿verdad? Entonces empiezas a orar y estás tratando de entender lo que te están diciendo. Así que la primera vez que oraste fue por repetición, imitando a alguien. Tú tienes que orar así, Señor Jesús, Señor Jesús. En esta hora. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué en esta hora? O sea, ¿por qué especificarlo? No estamos en otra, ¿verdad? En esta hora no hay otra. No puedo decirlo más adelante o antes. A fuerzas en esta hora. Bueno, en esta hora yo te pido que perdones mis pecados, perdones mis pecados. Y escribas mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tu palabra dice que ahorita hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Yo dije, órale, ahorita están festejando que yo estoy haciendo esta oración. Te pido que me ayudes en el camino, etcétera, etcétera. Amén, amén. Listo, ya eres salvo. Bienvenido al reino de los cielos. Tenga su folleto. Listo, ahora sí ya soy cristiano. Quiero orar. ¿Qué necesito para orar otra vez? Que alguien me diga cómo debo de orar, ¿verdad? Si la primera vez que oras consiste en que alguien te dice lo que tienes que decir para que tú imites, ya se te queda aquí que la próxima que vas a orar, pues tienes que basar en qué dicen los demás, qué hacen los demás, ¿verdad? ¿Quién de aquí ora por los alimentos? Vamos a ver. Okay. Cuando estás entre cristianos y le pides a alguien, ora por los alimentos, ¿cuáles son las frases que escuchas normalmente? ¿Y por qué? Por ejemplo, te damos gracias por estos alimentos, te pedimos que los bendigas y que sean de bien a nuestro cuerpo. ¿Le suena familiar? Ok. Bendice las manos de los que los prepararon. ¿Le suena familiar? Te pedimos también por los que no tienen que comer. ¿Le suena familiar? Son clásicas de la oración por los alimentos. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién sabe? Pero cuando yo escuchaba que oraban por los alimentos, eso es lo que decían. Ora por los alimentos tú. El cerebro busca información y te trae esto, esto y esto es lo que dicen. Tú también dilo. Y lo repites. Vamos a orar por los que vienen en camino a la reunión. Apresura los pasos de los que vienen en camino. ¿Te suena familiar? ¿Te has puesto a pensar en la práctica de esa petición? Que yo vengo tranquilo y de repente algo me acelera. ¿Qué fue? Es la oración.
Se me empezaban a apresurar los pasos. Guarde su camino para que lleguen con bien. Son cosas tradicionales. Por sanidad. ¿Alguien ha orado por sanidad? Levante su mano. Ok. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿La usabas? Es básica, ¿no? Declaramos sanidad sobre su cuerpo. La palabra dice que por su llaga hemos sido sanados. Son básicos. Por último, ¿alguien oró por liberación demoníaca? No le saque, levántela. Bien poquitos, no me digan. ¿En serio? Ahí te van las básicas. En tu nombre atamos al hombre fuerte. ¿Sí? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Echamos fuera todo espíritu inmundo. Son clásicas, ¿sí o no? Ok, ¿de dónde las aprendiste? De otra persona que las dijo. ¿Verdad? ¿Y por qué tú oras así? Porque así lo escuché. Y así lo repito. ¿Verdad? Pero ¿de dónde viene eso? ¿Quién sabe? Y vas agarrando la onda, ¿verdad? A mí me tocó estar en una iglesia donde venían muchos predicadores. He escuchado, creo yo, miles de predicadores en mi vida cristiana. Y cuando agarras la onda de lo que es orar, encuentras estilos diferentes, ¿verdad? Y algunos sí apantallan. Algunos sí te dijeron, oh, a mí se me hace que Dios sí se lo cumple nomás por la bonita oración que se aventó. Oró, pero bonito. Se oyó como que, órale, hasta como que los ángeles dijeron, no, si este sí sabe. Y esas frases matonas las vas agregando, ¿verdad? Y entonces cuando vas a orar, fíjate lo que haces cuando vas a orar. Cuando vas a orar, haces una combinación de todo lo que has escuchado que aplique en lo que tú estás buscando, ¿verdad? Pedir por los alimentos, el cerebro te dice, ahí te va, estas son. La sanidad, ahí te va. Esto, ahí te va. Ok, ahora voy a orar por algo. Agarras de aquí, agarras de acá y te avientas tu oración. Sin entendimiento. Una oración falsa que no proviene de ti. Palabras que otros han usado que a veces ni siquiera entiendes qué significan. Y luego le agregas accesorios como levantar la Biblia, doblar la rodilla, poner la Biblia sobre el enfermo, quebrar la voz, levantar una mano o las dos, o reírte mientras oras. No se me olvida la primera vez que escuché a un hombre hacer eso, me impresionó, porque él estaba orando y yo sé cómo todos oran, sí Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Y este estaba, sí Señor, ja, 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 ja. Yo lo sé, Padre, yo sé que tú lo vas a hacer. Dijo, este tiene un nivel de confianza mucho mayor que todos los que he escuchado, porque parecía que estaba hablando directo con Dios y estaba contento porque Dios ya le estaba respondiendo. Bueno, luego dicen que es bíblico lo que están haciendo. Es bíblico lo que están haciendo. Ahí te van los versículos. Juan 14, versículo 13 al 14. Dice la Escritura, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Ok, palabras de Jesús. Por eso siempre me enseñaron, siempre al final de toda oración debes decir en el nombre de Jesús. Porque si no dices en el nombre de Jesús, no se cumple esta promesa. Cualquier cosa que pidan ustedes en mi nombre, yo la haré. Ok, entonces, ¿qué se te ocurre pedir? Lo que tú quieras, porque aquí dice cualquier cosa que ustedes pidan, cualquiera, pero pídela en su nombre. Entonces tú puedes escuchar una oración totalmente opuesta a la Escritura y al final dicen en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque si no, no se cumple. Marcos 16, 17 al 18. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes,
Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y aquí dice, en mi nombre expulsarán demonios. Entonces, ¿quieres que un demonio salga de una persona? ¿Qué hay que decir? Demonio, sal en el nombre de Jesús. Listo. ¿Estoy siendo bíblico? No me puedes negar que está en este pasaje, ¿verdad? Pero el hecho de que esté en el pasaje significa que es bíblico. Algunos piensan que sí. Es bíblico porque ahí está, ¿verdad? Mateo 18:18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjate bien, lo que tú ates en la tierra, aquí, allá, se va a atar, y viceversa. Entonces, es común escuchar, oiga hermano, quiero que ore por mí porque ando muy pobre, me falta dinero. Ok, ¿cuál es tu problema entonces? La pobreza. ¿Y qué es lo que quieres? Prosperidad. Ok, entonces usando la Biblia, yo puedo decir, ahora yo ato la pobreza y desato la prosperidad en el nombre de Jesús. Punto. ¿Es bíblico? ¿Qué dice aquí? Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y yo ya dije que ato a la pobreza. Y la prosperidad que no tienes, la desato en el cielo, para que venga desatada sobre tu vida. Ahí está el versículo y la aplicación. ¿Es bíblico? Mateo 18, 19 y 20. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Okay? Si quieres orar y que se cumpla bien, o sea, sin duda alguna, no ores tú solo. Necesitas mínimo dos, ¿verdad? Entonces le digo, venga hermano, usted y yo vamos a atar a la pobreza. Es más, hay un espíritu de pobreza. Y si ya leí que yo tengo poder para expulsar demonios y lo que yo ate aquí se ata allá arriba, ya tengo toda mi doctrina de la oración. Ato al espíritu de pobreza y desato la prosperidad en tu vida en el nombre de Jesús. ¿Es bíblico? No, no es bíblico. ¿Cómo no? Si estoy usando versículos bíblicos. Y en base a esos versículos estoy concluyendo. Afirman que es 100% bíblico. Y yo afirmo que es totalmente antibíblico. Y ahí es donde dicen, entonces, lo que pasa es que tú no quieres en tu interpretación. Tú interpretas la Biblia a tu conveniencia. ¿Qué respondemos a eso? Entonces, con el paso del tiempo, yo me di cuenta que era raro que mis oraciones se cumplieran. No sé cómo te fue a ti. Con toda esta doctrina, yo estaba pide y pide y pide y pide. Digo, ¿por qué desaprovechar las herramientas, verdad? Ate y desate y expulsando demonios en el nombre de Jesús, solo y acompañado, todas las alternativas posibles que la Biblia me enseña para que se cumpla. ¿Y sabes qué pasaba? Casi nada se cumplía. Casi nada se cumplía. Dije, algo está raro aquí. Y créeme, fui con muchos pastores, muchos predicadores a preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta general era, te falta fe. Te faltó fe. Yo decía, rayos. ¿Es cierto? ¿Es obvio? Sí tenía ahí una dudilla. No había estudiado para el examen, pero yo até la ignorancia. Desaté la sabiduría. Y sí me pasó por la mente, oye, ¿no será que tengo que estudiar? Entonces, no pasé porque me faltó fe. Entonces, voy a tener mucha fe. ¿Y qué entiendes por fe? Pedir con mucho deseo y seguridad, ¿verdad? Yo sé que mis Rayados van a ganar. Ahora sí vamos a ser campeones, yo lo tengo fe. No, eso tampoco es la fe, pero así la entendemos. Entonces, mientras más pasaba el tiempo y a pesar de la fe que me pedían, no se cumplía. Otros me decían, no, lo que pasa es que no te sabes las 5 claves de la oración. Primero tienes que exaltar a Dios, luego tienes que reconocer tu pecado,
Luego tienes que no sé qué y no sé qué. Decía, oye, sí es cierto. Y me enseñaban un versículo, varios, donde sí pasaba y lo intentaba y no funcionaba. Algunas veces sí, la mayoría de las veces no se cumplía. Entonces, más grande era mi problema cuando resultaba fácil demostrar que lo que me enseñan es mentira. Porque después de años y años de probar y escuchar a muchísimas personas diferentes y darme cuenta que no funciona y no funciona, gracias a Dios empiezas a pensar, esto no me cuadra, ¿verdad? Después de años, esto no me cuadra, algo no funciona, algo está mal. Porque si Jesús dijo que cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo la haré, podríamos poner a prueba eso, ¿no? Podemos ponerlo a prueba para ver si Jesús dice la verdad o miente. Un experimento muy simple y lo podemos hacer aquí mismo en vivo y en directo. Si Jesús realmente dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, en su nombre, ¿ok? Entonces yo digo, Señor, en el nombre de Jesús, que aparezca una taza de café latte. Y no aparece. ¿Qué me está faltando? Fe. Sí, Señor, yo lo creo. Aparece una taza de café ahora en el nombre de Jesús. Y no funciona. ¿Por qué no está funcionando? No tengo las claves de la oración. Primero tengo que reconocer su grandeza. Señor, yo sé que tú eres muy grande. Y luego confesar mi pecado. Señor, yo sé que yo soy malvado. Y luego ya le puedo pedir, Señor, que aparezca una taza de café en el nombre de Jesús y te doy gracias de antemano por lo que vas a hacer. Y no aparece. ¿Qué está fallando? Si en su nombre, cuando beban algo venenoso no les hará daño, ¿quién quiere hacer el experimento? Que me traigan un poquito de veneno, poquito, y te lo tomes. ¿Te hará daño? ¿Quién quiere probarlo? No conocí ahorita a nadie, ni yo quiero probarlo. Ok, pero creo que si lo ponemos a prueba, te va a hacer daño el veneno. De hecho, ha habido casos registrados de pastores que manipulaban serpientes venenosas. Las serpientes los picaban y le decía, te llevo a un hospital. ¿Qué pasó? ¿Y la fe? No los llevan al hospital y se morían. Pero claramente dice la escritura, ¿no? Pondré, cuando beban algo venenoso no les hará daño. Si Jesús dijo que en su nombre pondrá las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, ¿por qué no vamos a los hospitales y sanamos a todos piso por piso? ¿Mm? Si Jesús afirma que pongo las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, ¿por qué el gobierno no hace una campaña para reclutar cristianos y mandarnos por un tour por todo el país y acabar con las enfermedades? ¿Mm? Y cuando otros países vean lo que México hizo, van a replicar la misma política y la misma estrategia. ¿Quién ha ido a orar a los hospitales por enfermos? Levante su mano. Yo he ido. ¿Cuántos se murieron de los que oraste? A mí se me murieron varios. Me sentí muy mal. Dije, ay, mi falta de fe mató a esta pobre criatura. Si realmente la oración tiene poder y Jesús dijo que solo basta con poner las manos sobre los enfermos, podríamos ponerlo a prueba yéndonos a un hospital y mira, cama por cama, ir poniendo las manos y orando y deberíamos ver que todos recobran la salud. Si esa doctrina es cierta. Si Jesús dijo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, ¿alguna vez aquí a ustedes se les ocurrió la solución a todos los problemas con esta doctrina? ¿Atar a Satanás? ¿Quién de aquí ató a Satanás? Bien poquitos. Oye, perdieron la oportunidad. Si Satanás es el centro de todo mal, ¿por qué no lo atas a él? Yo sí até a Satanás varias veces. ¿Y sabes qué? Alguien lo soltaba, porque seguía siendo de las suyas. Entonces desde adentro había traición, ¿verdad? Lo atábamos y alguien lo desataba. No funcionaba. Si dos de ustedes, Jesús dijo, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre. ¿Quién quiere pasar conmigo para juntos pedir la taza de café en el nombre de Jesús? Y deberíamos esperar que ahora sí se va a cumplir. No se va a cumplir tampoco. ¿Por qué? Algo está mal con lo que me enseñaron. ¿No crees?
algo está mal con lo que me estaban enseñando, porque a la hora de llevarlo a la práctica, no funciona. No funciona. Y es más, algunos me dijo, es que no tienes fe. Bueno, ore usted que tiene fe y debe de jalar. No funciona así, me dijo. Digo, sería la respuesta lógica, ¿no? Ok, quizás yo no la tengo, pero ora tú con fe y asunto arreglado. Es más, si tú tienes la fe necesaria, hasta podemos cobrar para que tú ores y con tu fe hacemos muchas cosas. De hecho, hay personas que así se rentan y se alquilan, no sé si sabías. Hubo una situación hace tiempo en Árbol Plantado. Una persona tuvo un accidente muy terrible y estuvo al borde de la muerte. Y todos estábamos orando a Dios para pedirle a Dios que manifestara su voluntad. Resulta que esta persona, milagrosamente, sobrevivió. Y cuando estábamos todos contentos platicando de eso, llegó una señora que se congregaba en AP diciendo que todo se debía a ella y a un grupo de profetas especiales que había contactado. Porque esas mujeres profetizas tenían una unción y un poder que cuando ellas oraban, Dios las escuchaba. Y dijo ante todos los que estábamos ahí contentos por lo que Dios se había hecho, dijo, "Oh, pero gracias a Dios a estas profetas que yo contacté". ¿Qué opinas? Oye, yo tengo mucha fe, te cobro barato y yo puedo interceder. ¡Qué negociazo! Y si me dice, no funcionó, no voy a tener ningún problema porque les voy a decir, te faltó fe. Así que yo nunca voy a perder. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es la doctrina de la oración en la gran mayoría de los círculos cristianos? Y cuando los no cristianos dicen, yo no creo en esas cosas, es una mentira, tienen toda la razón. Toda la razón. Porque aunque están usando versículos bíblicos, están siendo antibíblicos con lo que enseñan. Y los cristianos hacen cosas peores. Desatan el Espíritu Santo. Dicen que untan la sangre de Cristo en distintas cosas, toman autoridad, decretan, ordenan, declaran, etcétera, etcétera. Absurdo. Entonces, es triste que cuando escuchas o lees a los cristianos orar, todas esas doctrinas ahí están en lo que dicen. Ahí están. Todo esto se debe a que no sabemos lo que la Biblia enseña acerca de la oración, ¿verdad? Al estar repitiendo o imitando a otros, no tenemos el conocimiento de la base, de la raíz, sino de los malos ejemplos y las malas aplicaciones de otras personas. Entonces, tomemos el caso de los discípulos. Los discípulos habían aprendido a orar por repetición, porque había toda una serie de costumbres en los tiempos de Jesús de cómo debían orar las personas. Se tenían que reunir 2 veces al día, tenían que reunirse muchas personas. Si no alcanzabas a llegar a estos lugares de oración, pues entonces orabas en las plazas. Había ciertos requisitos, ciertos métodos, ciertas costumbres. Si tú no ibas a orar a una de las 2 reuniones del día, eras considerado un mal ciudadano, un mal vecino. Entonces los discípulos habían aprendido toda la forma de orar por la repetición, lo que se les enseñaba que debían de hacer cuando oran. Y mucho de lo que Jesús enseñó acerca de la oración era contrario a lo que toda la gente hacía. Así que si vamos a Lucas 11, 1 al 4, dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, estás hablando de judíos que tenían que orar 2 veces al día, todos los días. Y le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo es esa pregunta si ellos están acostumbrados a orar desde que son niños? Bueno, porque entienden que lo que Jesús dice y hace es muy distinto a lo que la gente dice y hace. Por ejemplo, no tienes a Jesús levantando las manos en las plazas, ni haciendo oraciones públicas. En la rutina de los demás, porque sí oro públicamente en distintas ocasiones, lo que tú ves normalmente en Jesús es que se apartaba a orar solo, ¿verdad? Dice, estaba orando Jesús en cierto lugar y cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Ven que hay una diferencia entre lo que Jesús hace y lo que la gente que se supone que sabe de Dios hace. Versículo 12 les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación.
Ahora vamos a Mateo 6, 9 al 13, que es la misma versión de esto, con unas variantes. Mateo 6, 9 al 13 dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En esencia es lo mismo, pero hay variación de palabras. Esta oración la vamos a estudiar más a detalle en las próximas semanas. Ahorita, por favor, pongamos atención particular en esto, cuando dice, tanto en Lucas como en Mateo, venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjate bien, ¿cómo debemos orar, Jesús? Y de las primeras cosas es que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que le debes de pedir a Dios, que se haga su voluntad. Y eso es contradictorio a toda la doctrina de la oración que les estuve explicando. Porque en la doctrina de la oración escuchan y leen estos versículos donde pide lo que sea, cualquier cosa y te lo cumpliré. Y aquí Jesús dice, cuando ores, di, Señor, haz tu voluntad. Entonces, ¿lo que yo pida o lo que Él quiere hacer? Hágase tu voluntad. La palabra voluntad, telema, se traduce como, según diccionario Helps, deseo, lo que Dios prefiere que pase, la mejor oferta. Los 10 mandamientos están en la categoría de esta voluntad. Telema, la otra palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es bulé. Bulé es la voluntad decretiva de Dios, lo que Él ha ordenado que pase. Es imposible estorbar esa voluntad. Pero esta voluntad, telema, es la mejor oferta de Dios. Lo que acabamos de estudiar de los 10 mandamientos es telema. Lo que Dios considera que es mejor que puedes hacer. Es quebrantable, porque si dice no robes, como quiera tenemos la capacidad de robar. Pero en la otra voluntad, la voluntad decretiva, la bulé, es imposible que no se cumpla. No hay forma de que estorbes esa voluntad. Hay una característica principal. No la conoces hasta que se cumple. La Biblia afirma que Jesús iba a ser crucificado y eso estaba ordenado desde el principio de los tiempos. Y fue crucificado en su momento correcto, pero nadie lo entendía. Todos los que trataban de destruir a Jesús, sin saber, cumplieron la voluntad de Dios matando a Jesús. Entonces, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿de qué está hablando? En pocas palabras podríamos decir, Señor, que todos obedezcamos los 10 mandamientos. Esa es la oración. Hágase lo que tú crees que es mejor, lo que tú consideras mejor para mí. Eso es lo que te pido que se haga. Ahora, si el reino de Dios se instalase aquí en la tierra como está pidiendo, como pediríamos en nuestra oración, eso implicaría que jamás nadie mentiría, ni robaría, ni codiciaría lo que no es suyo, ni adulteraría, ni nada de lo que los mandamientos prohíben. Eso sucedería si el reino de Dios viniese a instalarse. Entonces, cuando oramos, que Jesús dice, ustedes deben orar así, encontramos que lo esencial es pedirle a Dios que haga lo que Él considera mejor. De hecho, la palabra orar en griego se traduce, dice el diccionario Helps, intercambiar deseos, interactuar con Dios cambiando los deseos humanos por los deseos de Dios. Y es perfectamente consistente, porque si dice, cuando oren, pídanle a Dios que haga su voluntad, de eso se trata, de que hay cosas que yo deseo, pero sé que hay cosas que Él desea, que es lo que Él considera que es mejor. Y la palabra orar en su definición es intercambiar los míos por los de Él. No hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No lo que yo considero mejor, sino lo que tú consideras mejor. Eso significa orar. Lucas 22:42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Cuando dice, si quieres, la palabra griega y es bulomai, bulé, plan con plena determinación de llevarlo a cabo. Si quieres, si es lo que tú has ordenado, en la voluntad decretiva, lo que va a suceder, no me hagas beber este trago amargo.
pero no se cumpla mi voluntad, el lema. No se cumpla lo que yo creo que es mejor, sino la tuya. Y ahí está hablando otra vez voluntad. Señor, si tú ya has ordenado que yo no pase por aquí, que no pase, pero no sea lo que yo considero mejor, sino lo que tú consideras mejor. Este es el significado de orar. Cambia completamente el sentido de la oración que conocemos. Primero de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, lo que yo pida, lo que sea su voluntad, se va a cumplir. ¿Por qué? ¿Porque lo pedí o porque era su voluntad? Porque era su voluntad. ¿Correcto? Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea que si pido y no es la voluntad de Dios, no se cumple. No es la voluntad de Dios lo que pido, porque lo que pido es para mi deleite, lo que yo considero mejor. Y no me lo va a dar Dios si Él considera que eso no es lo mejor para ti. ¿Se entiende? Entonces, Dios cumple nuestras oraciones si y solo si están de acuerdo a su voluntad. ¿Qué hay de los pasajes que leímos? Que ellos afirman que es bíblico y que están orando conforme a la Biblia. Juan 14:13 al 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ok. Pero no puedes excluir lo que ya leímos con respecto a que solo se cumple si está de acuerdo a su voluntad. Y ese es el error. Tomas este versículo, lo sacas de todo su contexto y lo usas para apoyar tu idea. Eso es eisegesis. No estás concluyendo en base al versículo, sino que el versículo es la justificación para hacer lo que yo creo. Pero si tú vas a ese versículo y dices cualquier cosa, sin embargo, cuando Jesús pidió que fuese librado, se le dijo que no. Cuando Pablo, en el aguijón de la carne, dijo 3 veces rogué al Señor que me lo quitara, y dijo, bástate mi gracia, ya tendríamos una contradicción, ¿no? Entonces, no puedes tú sacar este texto y hacer como que la Biblia no dice nada más al respecto. Porque cuando dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pides para tus deleites, no. Entonces este pasaje, ¿qué es lo que dice? Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, ¿qué significa? ¿Que digo en el nombre de Jesús? No. Sino que son cosas que Él ha ordenado, ha dicho que se deben de hacer. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús con respecto a estar todo angustiado por el día de mañana? No estén angustiados por el día de mañana, porque si Dios alimenta a las aves y viste a las flores, ¿cuánto más a ustedes? Ok, entonces, mañana no tengo para comer, no tengo para vivir. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Y si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, no tienes por qué estar afanoso por mañana. Esa es la voluntad de Dios, que no estés afanoso. Y yo le voy a pedir a Dios, Señor, estoy muy preocupado por el día de mañana. Así que te voy a pedir algo que sé que no me vas a negar. Señor, obra en mí para que ya no esté ansioso. Porque ¿cuál es la voluntad de Él? Que no esté ansioso por el día de mañana. ¿Y se me va a cumplir? Sí. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su voluntad. ¿Se entiende? Entonces no es lo que yo quiera pedir, sino lo que Él ha dicho que debe de hacerse. ¿Se entiende? Entonces decir en el nombre de Jesús no es una frase mágica. Y después veremos varios ejemplos bíblicos de personas orando que algunos de mala doctrina piensan o pretenden usarlos como evidencia de que tú puedes pedir lo que quieras y vamos a demostrar que no es así.
Marcos 16, 17 al 18. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Perdón, a los que crean en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les dará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ok, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué se requiere para que un enfermo sane cuando ores? Que sea la voluntad de Dios. ¿Verdad? Que sea la voluntad de Dios. Ahora, Dios, en última instancia, a casi todos nos va a quitar la vida cuando Él dijo. Digo casi todos porque la Biblia dice no todos moriremos, ¿verdad? Algunos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar la trompeta, es lo que dijo el apóstol Pablo. No podemos asegurar que todos los hombres van a morir porque la Biblia afirma que no todos. Pero todos los que mueren, mueren según la voluntad de Dios, ¿correcto? La Biblia enseña que Dios ha puesto límite a sus días. No te puedes adelantar ni lo puedes retrasar. Entonces, ¿alguien que va a morir de una enfermedad puede ser sanado por Dios? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Tú nada. Es la voluntad de Dios quien lo ha definido, decidido. Entonces, ¿puedo orar por la sanidad de un enfermo? Claro que puedes. Señor, si es tu voluntad, sánalo. Si no, enséñale a aceptar esta enfermedad de parte tuya. ¿Es una oración válida? Le estoy pidiendo a Dios que si Él considera correcto, si es lo mejor que Él sane, que sane. Y si no, ¿qué significa si no? Que Dios considera que lo mejor es que siga enfermo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir? Si Dios considera que lo mejor es que siga enfermo, el Señor, enséñale a aceptar y a recibir esta enfermedad como de parte tuya. ¿Qué implica eso? Que no se esté quejando, que no esté diciendo, ¿por qué a mí, Señor? Sino que diga, ok, entiendo, Señor, que esta es tu voluntad, voy a sacar el máximo provecho. Por eso, cuando algunos están enfermos y en cama, y yo hablo con ellos, yo no les doy motivación. Por eso a lo mejor ya no me quieren decir. Yo no les motivo, no te preocupes, hermano, vas a salir. No, le digo, ¿sabes qué? Dios te dio un tiempo para que estés aquí y estés pensando y estés leyendo, masticando su palabra y pienses lo que estás haciendo. Aprovecha bien tu tiempo. Y me ponen una cara como que, ¿este hombre no quiere que yo sane? ¿Este se pone feliz porque estoy enfermo? No, es que lo que te estoy diciendo es lo único consistente con lo que dice la Escritura. Si yo dijera, ay, hermanito, no sé por qué Dios te tiene así, pero voy a estar orando, intercediendo por ti para que sanes. ¿Qué implica eso? Que de alguna manera yo concluyo que Dios está haciendo algo injusto. No, si estás ahí, ¿debido a qué estás ahí? A la voluntad soberana de Dios. Y Dios te quería tener ahí, ¿correcto? Correcto. Y la Biblia afirma que todo obra para bien, aún ese retortijón que tienes y ese dolor que tienes. Dios dijo, eso es lo mejor. Así que aprovecha bien el tiempo. Vas a estar postrado en cama, ponte a leer, ponte a escudriñar, ponte a reflexionar. Medita en las cosas que Dios te ha dado. Medita cómo estarías rindiendo cuentas si te tendrías que ir ahorita. Qué feo, Hernán. Qué feíto. ¿Por qué no me dices, voy a orar por ti para que sanes rápido? Porque eso no es lo que Dios quiere. Lo que tengo la evidencia palpable es que Dios te quiere ahí. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Tener contentamiento. ¿Verdad? Entonces no es que no me importe la gente. No es que no me interese el bienestar de la gente. Es que hay que ser congruentes con lo que la Escritura enseña. Y no te sorprendas, el apóstol Pedro escribe una carta a los que estaban siendo perseguidos por Nerón. ¿Y qué les dijo? Soporten las aflicciones. ¿Qué les dijo? Sopórtenlas. Oye, es que está bien feo. Ninguna de las cosas que están viviendo es ajena al género humano. Encomiéndense bajo la mano poderosa de Dios. ¡Listo! ¿Por qué? Porque si eso es lo que está pasando y Dios lo está permitiendo, es lo que Dios considere mejor para ellos. Entonces, si alguien ha estado, carnal, no ora por mí para que yo sane. No necesito eso. No necesito pedirle a Dios que te sane. Pues mira, si Dios quiere te puede sanar, pero ahí está la evidencia de que no. Usa bien tu tiempo. No te preocupes.
No es para siempre, ¿verdad? Usa bien tu tiempo. Cambia tu enfoque. Entonces, estas señales acompañadas a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Cuántos demonios has expulsado en su nombre? ¿Podrías expulsar a un demonio? Claro que podría, cuando sea la voluntad de Dios. ¿Verdad? Tú puedes investigar eso. ¿Dónde están los endemoniados? Vamos. Y ponte a decir a los demonios, sal, 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 sal. ¿Cuántos van a salir? Lo que Dios haya determinado. Y si no salió ninguno, Dios no te quiere ahí fácilmente. No tienes nada que andar haciendo ahí. Pero ¿qué pasaría? Y este es un caso hipotético que podría pasarte en cualquier momento. Tú estás en un ambiente, es más, vas caminando por un mall, te fuiste a pasear, hace calor, te vas al clima. Estás comiéndote una nieve y de repente pasa alguien delante de ti y empieza a manifestarse un demonio. ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? ¿Corres? ¿Le hablas a los médicos? ¿Qué vas a hacer? Empezar, ¿quién tiene control de todas las cosas? ¿Cómo es que coincide en ese momento exacto cuando tú estás ahí? ¿Eso no implica que Dios quiere que tú hagas algo al respecto? Claro que implica eso, porque si tú estás consciente que Dios controla todas las personas y todas las cosas que pasan y tú estás ahí y pasa eso, no es una coincidencia. Ok, ¿qué sería lo correcto hacer? Tal vez Dios quiere que yo lo glorifique en esa situación. Así que yo no diría, háganse todos a un lado, hagan un círculo. Ustedes pónganse a orar aquí e intercedan por mí. Este género no sale más que con oración y ayuno y por eso llevaba 3 días ayunando. En el nombre de Jesús. Y para ser más inclusivo, in Jesus' name. Demonio, te ordeno que salgas ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué ese escándalo? ¿Mm? No es necesario. Para nada. Los judíos que querían echar fuera un endemoniado le dicen, en el nombre de Cristo que predica Pablo, sal. ¿Qué le dijeron los demonios? Sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, pero de ustedes no sabemos nada. Se abalanzaron sobre ellos, los golpearon, los desnudaron y huyeron avergonzados. ¿Qué nos enseña eso? Los demonios dicen, a ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. Y sabemos que Jesús le ha dado autoridad a Pablo para echar fuera demonios, pero ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Mm? Ahora, si Dios le da la autoridad a alguien para echar fuera demonios, ¿tienes que hacer un espectáculo avergonzando al endemoniado? ¿No? Bastaría con que te acerques y digas, demonio, déjalo. Y si es la voluntad de Dios, así se va a reincorporar. Listo, ¿qué pasó? No te preocupes, déjame te enseño el Evangelio. La Biblia enseña que todos estamos condenados por nuestros pecados. Pero hay una buena noticia. Hay perdón si te arrepientes. Si vives para Cristo. Listo. Quizás la gente diría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no se preocupen, nada. No es necesario gritar ni usar yo alto al Espíritu. Eso es absurdo. Si el mail ya fue mandado, a todos los demonios los dieron por enterados, Hernán va a echar fuera un demonio en este día, ¿se va a poder negar el demonio? No. No te preocupes. ¿Se entiende? Ahora, en mi nombre expulsarán demonios. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Cuando tú quieras, no. Cuando Dios quiera. Hablarán nuevas lenguas, idiomas reales. De repente puedes hablar inglés, yo acabo de hacerlo. In Jesus' name. Si estoy en otro lugar y Dios me pone a hablar y hablo cosas en otro idioma que ni siquiera yo sabía que podría decir, hablé en lenguas. Y es una decisión de Dios. Él es soberano y lo puede hacer. No hay nadie que pueda negar que Dios puede hacer eso. Pero es Dios quien lo hace cuando Él quiere, no cuando tú quieras. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. ¿Quién quiere poner esa prueba?
Es fácil. Dios te ha mandado algo y alguien te quiere matar y Dios ha dicho que tú no te mueres hasta cierto tiempo. ¿Podrán matarte? No. ¿Qué le pasó a Pablo? Y no me acuerdo si era Bernabé o Silas, en una isla. Se acercan a la fogata, una serpiente venenosa muerde a Pablo y todos dicen, hombre, este ya se va a morir. Pablo nada más se sacudió, no le pasó nada y la gente pensó que Pablo y el otro eran dioses. ¿Por qué funcionó? Pablo todavía tenía mucho que recorrer. No hay nadie que te pueda quitar la vida antes de lo que Dios estipuló. ¿Verdad? Se oye extraño, pero eres inmortal hasta el día en que te toque morir. ¿Lo puedo afirmar? Claro, porque si Dios ya ordenó que tú mueras tal día, tal hora y por tal medio, nadie lo puede alterar. Eso sí, tenemos la doctrina de la mayordomía. No vayas a andar de loco tratando de matarte, ¿verdad? No debes ser negligente. Pero no hay nada que te pueda matar. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, ¿sí? Y es la voluntad de Dios. ¿Te fijas? Si tú agregas que solo se cumple lo que Dios ha ordenado, lo que es de acuerdo a su voluntad, cualquier pasaje es fácil de explicar, porque está la condición de que sea la voluntad de Dios. Y tú puedes ver el libro de los Hechos y tú puedes ver que ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. De hecho, Pedro pasaba, la sombra de Pedro pasaba por los enfermos y estos sanaban. ¿Qué hacía Pedro para obtener tal poder? Nada. Era Dios usando a Pedro a pesar de Pedro. Es la voluntad de Dios la que hace las cosas, no la oración. Mateo 18, 18 al 20. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿De qué está hablando aquí? Mateo 18, ¿qué dice 15 al 17? Si tu hermano peca, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyes, ganado a tu hermano. Si no, toma a dos para que todo conste con testigos. Si no los oye, dilo a la iglesia. Y si no los oye, tenlos por gentil y publicano. Versículo inmediato. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pregunta, ¿está hablando de la oración? No, está hablando de la disciplina. Disciplina eclesiástica, ejercida bajo el procedimiento que Jesús mandó. Versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando? ¿De la oración? No, sigue hablando de lo mismo, la disciplina eclesiástica. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando la asamblea se reúne y siguen el proceso que Jesús mandó, Jesús mismo es como si estuviera ahí. De hecho, en su divinidad está en todas partes, ¿verdad? La omnipresencia. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando se sigue el procedimiento y se lleva a la asamblea y la asamblea decide comunicarlo, es hecho. La excomunicación de un individuo siguiendo el estándar bíblico, dice, eso mismo es como si sucediera en el cielo. Es la autoridad de Dios en el proceso que él puso. No tiene nada que ver con la oración. Entonces, ¿por qué a veces sí funcionaba la oración y a veces no? Funcionaba solo cuando era la voluntad de Dios. Si no, no funcionaba. No importa cuánto gritaras, cuánto aceite le echaras, cuántos demonios expulsaras, en nada de eso sirve si no es lo que Dios quería. Porque hay personas que me dicen, pero la oración sí sirve. Una vez yo me saqué una estufa en una rifa porque oré. A ver, niégame esa. No te niego que te haya sacado la estufa. Dios puede cumplir las cosas que tú pides en oración. La condición es que sea su voluntad. Pero si tu doctrina es cierta y una vez pasó, dime cuántas veces has orado y no pasó. No me digas una vez en el año del 95 que tú pediste una estufa y te la sacaste en una rifa. Si tu doctrina es cierta, se debería de cumplir siempre, porque Dios no miente. ¿Se entiende? Ahora, ¿puede la oración cambiar las cosas? Sí, claro que sí, si es la voluntad de Dios. ¿Puede la oración cambiar a Dios? No, es imposible que Dios cambie, ¿verdad? Más adelante vamos a estudiar con más detalle eso, pero el punto es, ¿cómo debemos orar entonces? Si es de acuerdo a su voluntad,
cómo debemos orar, es lo que vamos a estar estudiando. Lo primero que tienes que saber es quién es Dios, porque si Dios es soberano, sabes que no lo puedes hacer cambiar de opinión, ¿verdad? Si Dios es sabio, significa que nadie sabe cómo hacer las cosas de una manera mejor que la que Dios ha dicho. Y si Dios es omnisciente, ya sabe todo lo que vas a decir aunque no lo hayas dicho. Entonces, cuando yo oro, si Dios es omnisciente, es soberano, es sabio, ¿por qué querría cambiar sus planes? ¿Por qué? Si yo entiendo quién es Dios y oro, jamás me atrevería a decirle, Señor, yo creo que no has considerado esta situación que te voy a comunicar. ¿Sabes qué? Yo he concluido que es injusto que tú no me estés dando eso porque yo he hecho todo esto. Así que yo te pido que consideres tu postura y me otorgues esto que te estoy pidiendo. Eso es pura necedad e ignorancia de Dios, ¿verdad? Porque si Dios es sabio y perfecto y Él ha dicho esto es lo mejor para ti, ¿te atreverías a cambiarlo? Cualquiera que conozca a Dios no se atrevería a cambiarlo. Por eso cuando oramos y dices, estoy enfermo, oren por mí, ¿qué esperas que hagan? ¿Qué estás esperando que hagan? ¿Qué crees que va a pasar? Hermanas, oren por mí para que mis estudios salgan bien. Analiza esto. Ya te sacaron las pruebas, ¿verdad? Los análisis. Falta que te entreguen el resultado. Oremos para que los resultados salgan bien. ¿En serio estás pidiendo eso? O sea, estás diciendo que ya están tus muestras en el laboratorio, ¿verdad? Ya ahí están los resultados de qué tienes, pero de alguna extraña manera, que los resultados cambien antes de que te lleguen, tiene sentido lo que estás pidiendo, ¿verdad? Estás enferma y quieres que oren por ti, ¿qué esperas que pasa? ¿Qué esperas que oren? Yo voy a orar por ti, ¿qué quieres que ore cuando estás enfermo? ¿Por qué pides oración cuando estás enfermo? A ver, señores de los grupos de WhatsApp, ¿por qué piden oración cuando están enfermas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que se te quite? ¿Sí? ¿Y yo quieres que ore para que se te quite? ¿Qué es lo que quieres? Pero todo es, sí, en oración. Vamos a estar orando por ti. ¿Y qué es lo que vas a pedir? ¿Todas van a pedirle al mismo tiempo que le quite la enfermedad? ¿Eso no es muy bíblico? Señor, la hermana está enferma. Gracias a tu soberana voluntad. Te damos gracias que esté enferma. Gracias porque la enfermaste. Porque tu palabra afirma que todo obra para bien. Y por medio de esta enfermedad, ella va a aprender algo. Y no he pedido nada. No he pedido absolutamente nada. ¿Qué podría pedir por alguien enfermo? Señor, si tú quieres, sánala. Si no, déjala enferma todo el tiempo que tú quieras. Amén. ¿A quién le motiva esa oración? ¿Quién dice, yo quiero que Hernán ore por mí cuando estoy enfermo? Pues deberías, porque es bíblico. Es bíblico. ¿Verdad? Pero fíjate cómo distorsionas la doctrina bíblica. Estoy enferma, oren por mí, ya no quiero estar enferma. ¿Por qué no quieres estar enferma? Porque se siente bien feo, sí, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué fue lo que el sabio y perfecto Dios consideró para que te enfermaras? ¿Te pones a pensar? No, yo lo que quiero es no estar enferma. Puedes estar luchando contra Dios al negarte lo que Él te ha enviado. ¿Se entiende? Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y esa parte de negarte implica que si Dios permitió que te enfermes, entonces mi deseo de no estar enfermo lo niego y le pido a Dios que haga lo que Él cree que es mejor. Lo que tú crees que es mejor, Señor. Entonces cuando oras y cuando pides oración porque estás enferma, tienes que especificar qué es lo que estás esperando. ¿Cuál es tu problema, hermana? No quieres estar enferma, pero estás enferma. Voy a orar para que Dios quebrante tu corazón.
y te humille para que te sometas a su voluntad. ¿Te agrada? No, a nadie le agrada, pero eso es lo que necesitas, ¿o no? Eso es lo que necesitas. Humillarte y quebrantarte y aceptar que Dios considera que lo mejor es que tú estés enfermo. ¿Verdad? Entonces, qué triste, mis hermanos, mis hermanas, que estén luchando contra Dios, tratando de usar la oración para conseguir lo que ustedes quieren. No tiene nada de malo desear sanar. Lo malo es tratar de conseguirlo poniendo a otras señoras a pedirle a Dios a ver si así lo puedes convencer. Eso no tiene sentido. Sométanse a la voluntad de su Señor. Acéptenlo de buena gana. Adáptate. Eso es contentamiento. Y si oramos por alguien que está enfermo, hay que hacerle ver eso. Lo que necesitas es aceptar lo que Dios ha traído para ti. Es el primer paso. ¿Qué pasa si no lo haces? Mira, Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Dice, jamás los conocí. Conocí, el griego ginosko, conocer por medio de experiencia personal. Ahora, fíjate lo que este teólogo reformado de hace mucho tiempo, Franz Backer, dice. Lo cierto es que, se trate de quien se trate, si no hemos aprendido personalmente lo que es orar, tras la muerte nos encontraremos con un Dios desconocido. ¿Se entiende? De nuevo, lo cierto es que, se trate de quien se trate, si no hemos aprendido personalmente lo que es orar, tras la muerte nos encontraremos con un Dios desconocido. Piensa, ¿cómo conoces a Dios? Una forma es leyendo de quién es Dios, ¿verdad? Ahí está su palabra, pero aquí Jesús dice, apártense de mí, jamás los conocí. Y la palabra griega, no, ese conocer no viene de leer, es conocimiento por medio de experiencia personal. ¿Se entiende? No es, yo leí mucho acerca de quién es Dios. Yo escuché muchas predicaciones de quién es Dios. No, es yo de experiencia personal sé quién es Dios. ¿Cómo obtienes esa experiencia personal? Por medio de su voluntad. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien se enferma, lo natural es que no quiera estar enfermo. Eso es una reacción humana natural. Pero tú tienes una opción bíblica. Es decir, dado que conozco a Dios y sé que todo obra para bien y que no quiere que me angustie por mañana y que todo lo que pasa está en sus manos y Él ha ordenado todas las cosas, la conclusión es que Dios tiene un buen propósito para mí. No me agrada, me duele, me siento mal, pero lo acepto y le agradezco. Y le pido a mis hermanos que me ayuden contra mi necedad. Pídenle a Dios que me humille. Pídenle a Dios que me enseñe a aceptar la enfermedad que me ha mandado. ¿Y sabes qué va a pasar contigo? Vas a empezar a conocer cómo es Dios. Porque lo que más miedo te da, como en el caso de Job, es lo que te lleva a conocerlo más. Porque tú piensas, como muchas señoras y muchos otros en otras áreas de la vida, a lo mejor ya me voy a morir, a lo mejor no voy a quedar bien, ¿qué va a pasar con los muchachos? No hay quien atienda al niño, no hay quien me cuida el querubín, etcétera, etcétera. Y piensas que se te va a acabar el mundo y que no hay salida y que no vas a poder hacer, pero aceptas lo que Dios quiere, tienes contentamiento y vas a ver que Él nunca te abandonó y que las cosas salieron bien y que te sirvió para bien. Y sabes que conoces a Dios de forma personal. Tienes experiencia con Dios. De manera que la próxima vez que te enfermas ya no te pones igual porque conoces cómo es Dios, que no te dejó, no te abandonó. Y efectivamente, aunque tú pensabas que no, sirvió para tu bien. Conoces a Dios de forma personal. ¿Qué pasa cuando te niegas? No lo conoces, no aprendes, no entiendes que lo permitió para tu bien. Y llegará el día en que digas, Señor, yo oraba todos los días, soy tu oveja. Todas las hermanas que oraban por mí,
Yo presencié los milagros, tú me sanaste muchas veces, aparte de mí nunca te conocí. ¿Por qué? Por negarte a la oportunidad de aceptar lo que Dios te ha dado y conocer cómo es Él contigo. Nadie puede decir, yo confío en Dios por lo que leí. Yo confío en Dios por lo que viví. Decía el apóstol Pablo, me han apedreado, he naufragado, me han azotado, he estado en escasez, he estado en abundancia. ¿Qué es lo que él aprendió? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una declaración positiva, es el resultado de la experiencia. Cuando no he tenido y cuando he tenido, he visto, he vivido que Dios me sostiene. Por eso todo lo puedo en Cristo, porque Él me sostiene. Y eso se aprende por experiencia. Podrás leerlo y estar consciente de que eso pasa, pero si no lo vives, no lo aprendes por experiencia. Y el criterio de Jesús, jamás te conocí por experiencia. La oración es tan importante que te obliga a entender quién es Dios para orar correctamente. ¿Verdad? Por eso, si no conoces a Dios, oras mal. Y cuando oras mal y otro te escucha y te ve, ¿qué va a hacer? Te va a imitar. Y va a replicar el mismo error que tú tienes. Y grandes sorpresas se van a llevar todos ellos cuando Jesús venga. Porque ellos se sienten ovejas y no lo son. Es el caso más triste de todos los que van a estar en el infierno. Todos aquellos que pensaban que eran ovejas, pero no eran. Por doctrinas cerradas que buscaban y usaban para complacer sus deleites. Por eso la oración es tan fundamental y por eso el mandato ora sin cesar. Ora sin cesar. Si entiendes quién es Dios y cómo hace las cosas, entiendes por qué tienes que estar orando siempre. Y todos fallamos, no estamos orando todo el tiempo, pero tiene que haber una constancia. Así como no podemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, es la meta, esforzarnos ahí. De la misma manera, ora sin cesar. Es imposible hacerlo todo el tiempo, pero tienes que estar en el continuo, buscando hacerlo. Porque orar no se trata de repetir, no se trata de palabras pomposas, no se trata de procedimientos. En la más básica esencia, orar es hablar con Dios. Pero cuida tu boca cuando hablas con Dios. Así que, si no has aprendido a orar, tras la muerte encontrarás a un Dios desconocido. Es de vital importancia que entendamos la oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aprovecho para hacer esta aclaración. Ustedes saben, desde aquí no tienen idea de todo lo que se ve. Me he topado que dicen personas, ahí estuve y yo creo que Hernán no se dio cuenta. Yo veo a todos, a todos. Y yo sé muy bien que muchos pajarean cuando estamos orando. Vamos a orar. Amén. Y se van. Mira, yo no me beneficio en nada que tú ores, ¿verdad? Pero si no entiendes lo que es orar, tú eres el afectado. ¿Mm? Algunos han dicho, ¿en árbol plantado no oran? ¿En serio? ¿En serio? Yo nunca he visto que digan, vamos a tomarnos todos de las manos y que cada quien diga sus peticiones y luego oramos. Es cierto, eso no lo hacemos aquí. ¿Dónde dice la Biblia que debe ser así? ¿Mm? ¿Cómo es que oramos aquí? Piensa, invertimos todos estos minutos en escudriñar la palabra, en tratar de entender lo que la Biblia dice, y luego todos juntos oramos. ¿Por qué? ¿Por qué ahorita? Porque ya está el entendimiento, ya comprendiste de qué se trata. Tu oración ahorita respecto a lo que estamos estudiando debe ser completamente distinto a que si de repente te dijera, ora por esto y no sabes ni qué.
Fíjate bien, la profundidad a la que llegamos, a veces muchas veces menos, te da un entendimiento que cuando llega el momento de orar, tu oración debe ser mucho más clara. Debes de tener con mucha claridad qué es lo que vas a pedirle a Dios. No son deseos como apresura los pasos de los que vienen, llévale comida a los que no tienen. Tienes la oportunidad de específicamente, una vez que el Espíritu Santo te convence de las áreas que tienes que trabajar, tienes todo lo necesario para que digas, Señor, aquí, en esto que me acabas de mostrar, ayúdame. Y eso no lo obtienes si nos juntamos y digo, ¿qué quieres pedir tú? ¿Qué quieres pedir tú y tú? Yo pido por la tuya, tú por la tuya y tú por la tuya. ¿Cómo? ¿Eso qué tiene de bíblico? Pero aquí, que ya identificaste, tienes una excelente oportunidad para orar específicamente por eso que el Espíritu Santo ya te mostró. ¿Se entiende? Es difícil. No sé en cuántos grupos de oración hayas estado y la mecánica, más adelante la vamos a estudiar. No se logra la profundidad, nomás porque nos ponemos de acuerdo para orar por turnos, comparado a cuando ya estuviste escudriñando la palabra. No se puede replicar la profundidad de tu oración después de escudriñar la palabra de Dios que algo espontáneo que puedas estar pidiendo y a ver qué se te ocurre. Así que tienes que aprovechar estos momentos. Si tienes el Espíritu Santo, la Biblia es clara, te enseña, te explica para que entiendas y te persuade. Es la obra del Espíritu Santo cada que se enseña algo de la Escritura. Te da la capacidad de entender y te persuade que es verdad. Ahí está la oportunidad. Estuvimos escudriñando, te muestra cosas, pide conforme a su voluntad. Señor, ayúdame a orar correctamente. ¿Esa es su voluntad del Señor? Por supuesto que sí. Señor, ayúdame a aceptar lo que tú me has mandado, a no dar mal ejemplo a los que me oyen orar. ¿Es según su voluntad de Dios? Por supuesto. Señor, perdóname por todas las veces que le pedí a las señoras, a quien sea, que oraran para que yo sane, porque neciamente hablé. Ahí está. ¿Es voluntad de Dios que corrijas eso? Por supuesto. Señoras, piensen bien lo que piden cuando solicitan oración. Dense el ejemplo unos a otras. Es mucho más común que las señoras pidan oración que los hombres, ¿verdad? Por eso les hablo a ustedes, las de los piolines y los buenos días. Den el ejemplo de cómo se ora. Expliquen. Ahí está la oportunidad para que ores. Señor, ayúdame a edificar a mis hermanas para que cuando yo pida oración se entienda para qué es la oración. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias, porque en todas las cosas que hemos hecho y las malas experiencias que hemos tenido y los errores que hemos cometido, podemos ver que tu voluntad lo permitió, para que lleguemos al punto en que podamos reflexionar sobre lo que hemos hecho y compararlo con lo que dice tu palabra. Y confiamos que, como dice tu palabra, tu Espíritu Santo nos permite entender y nos persuade con evidencias, con argumentos de que esto es verdadero. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a la práctica. Tu palabra advierte. El apóstol Pablo nos enseña, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero termino haciéndolo, soy un miserable. Pero también el propio Pablo afirma, más gracias sean dadas a Jesucristo, porque es por medio de ti que podemos orar, Señor. Es por medio de ti que tenemos acceso al Padre. Señor, enséñanos en todo lo que hemos aprendido y estudiado, que podamos empezar a aplicarlo y a orar con el entendimiento, con una buena teología, orando como quienes te conocen. Si tú eres soberano, si tú eres sabio, no querríamos cambiar tus planes, Señor. Si tú eres omnisciente y perfecto, sabemos que tú no cambias. Ayúdame a orar sin contradecir tus atributos. Ayúdame a orar de una manera consistente, coherente,
que te agrada, Señor, porque pido conforme a tu voluntad. Ayúdame a negarme a mí mismo cuando te pido las cosas que son mis deseos, pero no corresponden a los tuyos. No me concedas lo que yo te pido, Señor, te lo ruego, si no es conforme a tu voluntad, porque tu palabra enseña que si nos dejas sin disciplina no somos hijos, pero tú amas y corriges al que recibes por hijo. Por eso te rogamos, Señor, que cada vez que hemos orado y pedimos mal, no nos concedas, no nos dejes sin la disciplina ni la corrección que corresponde a tus hijos. No nos des lo que nosotros queremos, Señor. Te rogamos que no nos concedas lo que nosotros queremos, si no es tu voluntad. Porque tu palabra enseña también que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregaste a sus mentes reprobadas. No nos entregues a nuestros deseos, Señor, a nuestros deleites. No permitas que se cumpla lo que nosotros deseamos, si no es de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a entender, Señor, que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la situación económica, tú estás en control. Que no olvidemos que nada pasa sin que tú lo hayas permitido, Señor, y que tú intervienes en la vida de tus hijos. Ayúdanos, Padre, a entender que si tú tienes el control de todas las cosas, podemos descansar en ti, a pesar de lo que nuestra limitada visión percibe. Tú lo ves todo. Señor, ayúdanos a aprender que si nosotros supiéramos todo lo que tú sabes, pediríamos exactamente lo que tú ordenas. Ayúdanos a entender que estamos limitados, que nuestros pronósticos y lo que pensamos que va a pasar normalmente está equivocado. Tu palabra enseña que tus caminos están tan lejos de los nuestros, tus pensamientos tan lejos de los nuestros como el cielo y la tierra. Por eso ayúdanos a entender el lugar que nos corresponde cuando venimos a orar. Ayúdanos a entender que tú eres soberano y que lo mejor que puede pasarnos es lo que nos está pasando. Y al mismo tiempo ayúdanos a entender, Señor, cuál es el propósito de la oración, que es un medio de gracia que nos has dado, no solo para hablar contigo, Señor, sino para entender cómo eres. Ayúdanos a obtener la experiencia necesaria, Señor, para conocerte experiencialmente, como dices que conoces a tus ovejas. Ayúdanos a no vivir engañados, Señor, en una falsa religión, en un falso cristianismo. No queremos ser aquellos que se llevarán una terrible sorpresa porque nunca te conocieron. Obra en nuestras vidas, cambia lo que tengas que cambiar, todo de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Obviamente, como estamos en una introducción, hay muchas cosas que no hemos tocado de la oración, ¿verdad? La intercesión, perdón de pecados, bueno, la confesión de pecados más bien. Hay oraciones que funcionan, la oración eficaz que la Biblia dice, hay oraciones que desagradan a Dios, hay muchos temas que aún no revisamos, así que si hay dudas con respecto a uno de los temas que no hemos llegado, pues no la puedo responder todavía, la dejaremos para el tema que corresponda. Vamos a enfocarnos en lo que alcanzamos a ver hoy. Por eso aclaro que todavía hay muchas cosas que no hemos tocado con detalle. Hay cosas que analizar en la oración de Moisés, en la oración de Ezequías, en la oración de Job, Salmos, hay mucho que analizar, así que vamos de a poco, vamos con paciencia. Empiezo a leer, dice primero David, buen día pastor, Dios lo bendiga. Si bien entiendo que el Señor hace su voluntad en nuestras vidas, sí o sí, y que mediante la oración nos debe llevar a sujetarnos a su soberanía, ¿cómo juega, por ejemplo, lo que sucedió con el rey Ezequías en 2 de Reyes 20, donde este rey pidiendo misericordia al Señor, Dios contesta por el profeta, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano y añadiré 15 años a tu vida. ¿Era necesaria la oración de Ezequías para que fuesen añadidos esos años? ¿O como ya era voluntad de Dios darle eso, la oración fue simplemente evidencia de ello? Mira, no hemos llegado todavía a ese punto, pero puedo adelantarte esto. Si ya vimos que la oración se cumple sí y solo si es de acuerdo a su voluntad, y Ezequías ora pidiéndole que Dios no le quite la vida, y se le concede, ¿qué significa? Que Dios ya había determinado eso. Ok, entonces, ¿Ezequías convenció a Dios y lo cambió de opinión? Eso es imposible. Pero la forma, fíjate bien en esto, la forma en la que Dios nos enseña está sujeta al tiempo.
Hay cosas que no puedes aprender ni entender hasta que las vives. ¿Correcto? Entonces, si Ezequías está todo angustiado porque se va a morir, se ha olvidado de algo, ¿no crees? Y no hay razón para estar todo angustiado por su muerte porque Dios está en control de todo. Fíjate en contraste lo que el apóstol Pablo dijo. Para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y cuando ya sabía que se iba a morir, dijo, he terminado la carrera. He peleado la buena batalla. Me espera la corona de gloria. Entonces, ¿cómo es que Pablo está tan seguro de eso y Ezequías no? Porque Pablo conoce mucho mejor a Dios y sabe, como cualquiera de nosotros podemos asegurar, que el día en que te vas a morir, acabaste tu carrera. ¿Correcto? Entonces, no solo decir, ¡ay, quién como Pablo podía decir, acabé! Hombre, si yo me voy ahorita, me voy a medias. No seas necio. Dios no se equivoca. Dios limitó hasta aquí y hasta aquí Hernán va a hacer todo lo que yo ordené que hiciera. Por lo tanto, todo hijo de Dios, al momento de su muerte, puede decir exactamente lo mismo que Pablo. Terminé mi carrera, guardé la fe, me espera la corona de gloria. ¿Por qué? Porque eso no depende de ti y no depende de tus obras, sino de Jesucristo. La expiación, la justificación hace que tú acceses a esas cosas. Así que cuando te vas a morir, terminaste. Listo. Y Ezequías no entiende nada de eso. ¿Y cómo le enseña a Dios a Ezequías que Dios está en control de todas las cosas? ¿Cómo se muestra a él? Desde la perspectiva de Ezequías, le concede más años de vida, de manera que aún él puede entender que aún la enfermedad incurable en su tiempo sigue estando en control de Dios. Entonces, más adelante vamos a analizar ese caso con detalle. Lo que sí adelanto, por lo que ya alcanzamos a estudiar, es que es imposible que Dios cambie de opinión. Es imposible que con tu oración le hagas ver que hay un camino mejor. Dios no sería Dios si alguien pudiera hacer eso. Siguiente, dice, porque cuando oro mi mente piensa en otra cosa, aun cuando estás en la iglesia, ¿y cuál es el tiempo adecuado para una oración? Mira, ¿por qué cuando oras piensas en otra cosa? A todos nos pasa, yo creo, ¿verdad? Es más, si no te pasa, no eres humano. Serás un demonio o algo. Pero te tiene que pasar. La Biblia enseña la carne es opuesta al espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando tú quieres hacer lo bueno, tu carne se opone. Porque tú puedes hacer algo bien malo totalmente concentrado, totalmente enfocado en eso malo que estás haciendo. Pero quieres hacer algo bueno y extrañamente te da sueño, te distraes con facilidad. Algunos le llaman la paz del Señor cuando leen la Biblia, pero no es la paz del Señor. Es tu carnota, de acuerdo con el demonio, que dices, leo y me da una paz y me quedo dormido. No es la paz del Señor. Tú debes leer y escudriñar. Y si te empieza a dar sueño, es la oposición a la buena obra que estás haciendo. Entonces, todo cristiano debe estar consciente que tu cuerpo se opone a lo bueno que quieres hacer. Siempre va a haber oposición a lo bueno que quieres hacer. Por eso, ¿quieres leer la Biblia y que no te quedes dormido? Agrégale unas galletitas, un cafecito. Dicen, no, me da más sueño. Bueno, algo enchiladito. Y Sansón mató a los 400 y sigues. Tú estás haciendo algo para contrarrestar la oposición de tu carne a lo bueno que estás haciendo. Entonces, estoy orando y como dicen, oras con sueño y pides incoherencias, ¿verdad? Señor, yo te pido que las botas estén en el árbol. Sí, Señor. Y que las mariposas lleguen a su destino. Ya no sabes ni qué estás diciendo. Tu carne no te va a ayudar a hacer lo bueno. Son preguntas que vimos la semana pasada. ¿De qué habla Pablo? ¿Está cautivo de qué? De este cuerpo de muerte. Que siempre que quiere hacer el bien, se opone y quiere hacer lo malo. Entonces, ¿por qué crees que cuando quieres orar, te empiezan a pasar cosas por la mente? Esa es la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Asegurarte de hacer todo lo que esté a tu alcance para concentrarte en lo bueno que vas a hacer. Oye, quiero empezar a estudiar, me da un sueño. Quiero hablar con alguien y me da mucho coraje. Esas son las señales que indican, oye, se está oponiendo la carne, algo bueno ha de ser eso. Y entonces empiezas a impedir que tú mismo te boicotees, ¿verdad?
que tu propia carne te arruina lo bueno que quieres hacer. Lamentablemente no podemos vencerla por completo, pero tenemos que estar luchando con eso. Siguiente. Entonces, para orar de forma correcta es necesario conocer la voluntad de Dios. Sí y no, porque no especificas cuál es la voluntad. La voluntad preceptiva la debes de conocer. ¿Cuál es la voluntad preceptiva? Esa es la que es la mejor oferta, lo que está escrito, lo que Dios ha dicho que es bueno hacer. Porque si no la conoces, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Si tú quieres pedir conforme a su voluntad, lo primero que tienes que conocer es conocer su voluntad. La decretiva, esa no la puedes conocer, porque esa es secreta. Nadie la conoce hasta que se cumple. Entonces, para pedir de acuerdo a su voluntad, tienes dos opciones. Eres nuevo, no conoces mucho de la Biblia, vas a aprender a prueba y error. Cuando pides algo y no pasa, tienes que decir, no era voluntad de Dios. Cuando pides algo y sí pasa, era voluntad de Dios y empiezas a aprender. Pero no es el método, ¿verdad? No es a prueba y error. La voluntad preceptiva está en la Biblia. Cuando tú lees, por ejemplo, ya leímos los 10 mandamientos, ya sabes qué cosas puedes pedir, ¿no? Ves que el vecino llega en un carro nuevo y te da una envidia y dice, Señor, yo te pido que le choque en su carro. No te pido uno nuevo para mí, nomás que él no tenga ese carro. Estás pidiendo mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va en contra de su voluntad. La voluntad de Dios es, no seas envidioso, no codicies lo que no es tuyo, ten contentamiento. Entonces ahí tienes el filtro para asegurar que lo que estás pidiendo es de acuerdo a su voluntad. Por eso requiere, como lo dije, conocer a Dios. Requieres conocer el carácter de Dios para que tu oración sea correcta. Si no, te vas a estar equivocando y no sabes ni lo que estás pidiendo. Por eso es difícil y requiere tiempo poder ser bíblico al momento de orar. Porque cuando oras con conocimiento, sabiendo qué es lo que Dios ha dicho, tu oración va a edificar a muchos. Y también los va a confundir, como los ejemplos que he dado. ¿Por qué Hernán no pide que yo sane? ¿Por qué Hernán no reprende la enfermedad? Porque no es bíblico. Y a lo mejor se van a confundir. No, pues que ore otro que tenga más fe. Hernán no. Porque se van por la idea de lo que han visto y lo que han escuchado. Pero si conocieras la Biblia y yo oro para que sigas enfermo si es la voluntad de Dios, no te enojarías conmigo ni te extrañarías, sino que dirías, es cierto, Señor, déjame enfermo todo lo que tú quieras. No me quites la enfermedad hasta que aprenda lo que me quieres enseñar. Ándale, esa es una oración agradable y más adelante vamos a ver cuáles son las oraciones agradables, porque la propia Biblia lo dice, y por consecuencia cuáles son las desagradables. Entonces sí, se requiere un conocimiento de Dios. Mientras más conoces a Dios, más claro es tu problema, más clara es tu pecaminosidad, y es más fácil discernir si lo que estás pidiendo es para un deseo personal o si es voluntad de Dios. Siguiente, dice, Perla, tengo una pregunta. Pastor, he escuchado sus prédicas, sus mensajes me han ayudado muchísimo a obtener más sentido común, como que me organiza. Gracias. ¿Usted tiene trabajo secular? Bueno, no es que no tiene nada que ver con el tema, pero sí, tengo trabajo secular. Siguiente, Yanelis Saraí. Hermano, una pregunta. ¿Qué quiere decir en el nombre de Jesús? ¿Podría dar un ejemplo bíblico, por favor? ¿Sí? Cuando los apóstoles usaban el nombre de Jesús, era la manera en que ellos explicaban y demostraban a todos que no eran ellos, sino quien los mandó. Y siempre doy este ejemplo. Mis niños chiquitos, yo le decía a mi niño, ve y dile a tu mamá que que me pase el martillo. Por supuesto, mi esposa jamás le va a dar un martillo al niño para que juegue, ¿verdad? Pero si él dice, mi papá me dice que me pases el martillo, él va en mi nombre. Es como si mi hijo fuera a decirle, mamá, en el nombre de papá, préstame el martillo. Y ¿sabe qué niño tan religioso? ¿Verdad? Pero está comunicando exactamente lo mismo. Mi papá me mandó, me pidió que me dieras el martillo. Eso es ir en mi nombre. Entonces, cuando Jesús dijo, prediquen el evangelio a toda criatura, nosotros vamos a predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Aunque yo no esté diciendo, te predico el evangelio en el nombre de Jesús. O sea, no es necesario decir en el nombre de Jesús. El hecho de ir a predicar el evangelio ya se está haciendo en el nombre de Jesús porque fue él quien lo mandó. Entonces, cuando los apóstoles estaban con un enfermo, por ejemplo, que estaba a la entrada del templo de la Hermosa, paralítico, y dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿qué estaban haciendo? Todos los presentes que estaban escuchando sabrían
que no son ellos a título personal, sino que es Jesús a quien habían crucificado, quien les ha mandado que ese paralítico vuelva a caminar. Entonces, es decir, en el nombre de Jesús, levántate y anda, no es una frase mágica para que funcione. Es la manera en que dices, el poder no está en mí, el poder no está en mi compañero, es Jesús quien me mandó, es Él quien lo ordenó. Si el paralítico camina, es por el mandato de Jesús. Yo solo vine a cumplir la instrucción. ¿Se entiende? Esa es la forma de entender que algo es en el nombre de Jesús. Entonces, no te preocupes si dijiste o no. Muchas veces sí tenemos que especificarlo cuando oramos en público, y lo especifico porque las personas deben entender que si oramos, lo hacemos por medio de Cristo y en el nombre de lo que Él ha, o sea, en su nombre diciendo lo que Él ha mandado. Se especifica exactamente con la misma intención de los apóstoles, aunque tristemente muchos no entenderían eso, ¿verdad? Y cualquiera de una doctrina errada pensaría que, sí, Hernán también usa la misma fórmula. No es una fórmula. Tú puedes decir cosas en el nombre de Jesús y ser completamente opuesto a lo que Jesús mandó. Entonces, se trata de entender que es por la autoridad de Él, lo que Él nos mandó a hacer. Siguiente, Gabriela Quesada, pastor, hablando de fe, si uno pide a Dios que nos dé amor o valentía como paz para enfrentar una situación, es igual, si Dios quiere no lo dará, ¿cierto? Los apóstoles, bueno, en general los discípulos, cuando les amenazaron que no predicaran de Jesús, ellos acuden a Dios y dicen, Señor, estas amenazas tenemos, pero te pedimos que nos des denuedo para predicar tu palabra. O sea, en desobediencia a lo que han mandado, sus vidas corren peligro porque los podían apedrear en cualquier momento. Y como quiera le dicen a Cristo, danos el denuedo para hablar, danos el valor para hacer lo que tú nos mandaste, aunque nos cueste la vida. Entonces sabemos que si Dios nos ha mandado a algo y le pedimos que nos dé la capacidad de obedecer y el valor para hacerlo, lo va a hacer. El punto es que si tú pides, dame valor para esto, quién sabe qué sea, ¿verdad? Lo que tú quieres tener valor, ahí no hay una garantía de que eso va a pasar, porque no sé si lo que tú quieres es lo que Dios quiere. Pero si hablamos en el caso de las cosas de Dios, y yo tengo que ir a exponer algo, una verdad difícil, incómoda, que como cristiano estoy obligado por el estándar bíblico a hacerlo, por supuesto que me va a dar nervios, por supuesto que me va a dar miedo, y yo puedo orar con toda confianza y decir, Señor, dame el valor para que cuando esté en esa situación pueda hablar sin temor a los hombres, pero mostrando temor a ti. Y puedo confiar en que lo va a hacer, porque la propia Escritura afirma, no se preocupen por qué van a hablar o qué van a decir cuando les pregunten. El Espíritu Santo les dará para decir. ¿Te fijas cómo conocer la situación bíblica, la circunstancia, el carácter de Dios, la voluntad preceptiva, me ayuda a pedir con claridad y a confiar en lo que estoy pidiendo, porque sé que Él lo ha mandado? Pero si dices, no, pues es que voy a, no sé, cualquier otra cosa que requieras valor y confianza. Voy a un torneo y tengo mucho miedo, ¿me puedes ayudar? A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? No sabemos si está dentro de la voluntad de Dios que ganes o pierdas. No deberías de pedir algo en específico si no está claro en la voluntad de Dios. Deberías de decir, si tú quieres, que pase esto. Y si no, enséñame a aceptarlo. En última instancia, vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, orar se trata en no pedirle a Dios que haga nuestra voluntad, sino que nos enseñe a aceptar la suya. De eso se trata nuestra comunicación con Dios. Siguiente, dice, buenas tardes, entiendo que la oración no cambia a Dios, pero tengo dudas en relación con Santiago 5, 16 al 18, cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y que Elías oró para que no lloviera, y no llovió, y luego oró para que lloviera y llovió. ¿Cómo se explica que la oración no tiene poder frente a estos versículos? ¿Se acabó el tiempo? Mira, hay todo un tema, se llama la oración eficaz, donde vamos a examinar con detalle todos estos casos. Porque tú lees este pasaje que dice, Elías oró para que no lloviera y no llovió, y luego oró para que lloviera y llovió, y parece, si no interpretas correctamente, parece que Elías tenía el poder para hacer y deshacer. Pero vamos a ir a leer la historia de Elías y todo lo que pasó y lo que el propio Elías dice, y vamos a dejar en evidencia que no se le ocurrió a él, sino que estaba haciendo lo que Dios le mandó. Entonces, si Dios le manda hacer algo, si Dios dice, va a llover, y Elías ora para que llueva, Elías no está cambiando nada,
Elías le está pidiendo a Dios que cumpla su palabra. Igual con nosotros. Oye, no tienes dinero, no tienes trabajo. ¿Vas a orar y qué vas a pedir? Señor, dame trabajo. Tal vez. Yo diría, Señor, más bien, yo confío en que yo no obtengo provisión de mi trabajo, porque la Biblia dice que tú eres mi proveedor. Con trabajo o sin trabajo, tú no me vas a abandonar. Si me quieres dar trabajo ya, dámelo. Si no, no. Pero muéstrame que tú eres mi proveedor. Es una oración bíblica. No estás tratando de cambiar nada. Estás pidiéndole a Dios que te ayude a aceptar lo que Él quiere. Y lo puedes pedir con toda confianza, porque sabemos que la voluntad de Dios es que no estés angustiado por esas cosas. ¿Se entiende? Qué distinto a decir, yo ato a la pobreza y desato la prosperidad en el nombre de Jesús. Dices, ¿qué ritmo traen en ese carro? Qué diferente la oración de alguien que conoce a Dios a alguien que ignora a Dios pero pretende conocerlo. ¿Verdad? Entonces se acabó el tiempo de las preguntas. Ahí hubo algunas, pero como quiera, como vamos a seguir estudiando, vamos a ir profundizando cada vez más. Y aún estas que alcanzo a leer así rápido van a ser respondidas conforme avancemos. Es todo. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana con la segunda parte de este tema.